¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Ricardo Vázquez Kunze y este es su programa Pulso Parlamentario por Congreso Televisión. Hoy día tenemos un gran programa. Estará con nosotros el congresista Marco Miyashiro para conversar sobre un tema de gran relevancia. Están por salir varios miembros de la cúpula de Sendero Luminoso. ¿Cuán preparado está el Estado y la sociedad peruana para enfrentar este acontecimiento? Vamos a ver una nota de contexto. Si uno muere, esto quedan los demás. Hacia finales de la década de 1980, el Perú entraba en la etapa más oscura, violenta y dolorosa de toda su vida republicana. Más de 69.000 peruanos perdieron la vida producto del enfrentamiento entre dos agrupaciones terroristas, Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, MRTA, las Fuerzas Armadas y aquellos que se convirtieron en victimarios para no ser víctimas. Nunca había muerto tanta gente en nuestro país. En todas nuestras guerras internas y externas, jamás se vio una cifra como la que dejó la violencia subversiva. Peor aún, el terrorismo golpeó con más fuerza en la población campesina, pues más de 2/3 de todos los fallecidos vivían en zonas rurales. Esto puso en evidencia las brechas socioeconómicas y las desigualdades étnicas y culturales que hasta ahora prevalecen en nuestra sociedad. ¿Cuánto ha cambiado el Perú desde entonces? ¿Cuánto temor y desconfianza aún existe entre nosotros? ¿Qué tan lejos estamos de una verdadera inclusión? En todo caso, la historia no solo toca vivirla, sino también aprenderla y contarla. No dejemos que el sufrimiento de tantos peruanos sea en vano. Encabezados por Abimael Guzmán Reynoso, un profesor de filosofía de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, los miembros de Sendero Luminoso fueron responsables directos de la muerte del 46% de peruanos víctimas de la violencia terrorista. Es decir, alrededor de 31.331 personas perdieron la vida por culpa de un genocida y de sus seguidores. Y es que durante casi 2 décadas, esta agrupación terrorista sumió al país en la oscuridad con coches bomba, masacres, asesinatos y atentados que en su mayoría se concentraron en Ayacucho. De hecho, más del 50% de muertes ocurrieron en esa región. En la actualidad, Sendero Luminoso subsiste en 2 frentes: la pseudo-organización política Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales, Movadef, cuyo principal objetivo es la liberación de Abimael Guzmán, y una minúscula facción que se mantiene activa en la región de los ríos N y Apurímac, aliada con narcotraficantes. ¿Cuánto saben las nuevas generaciones de peruanos sobre el fenómeno Sendero Luminoso y el terrorismo? Vamos a ver una encuesta. ¿Tú crees que actualmente se están tomando medidas para no repetir la historia del terrorismo? No, ninguna. Yo creo que sí. El gobierno está en este momento desarrollando un plan antiterrorista. Mira, el terrorismo mayormente sale porque hay descontento en la gente, en el pueblo. Si tú ves que los que entran a gobernar se llenan los bolsillos, no trabajan, son millonarios, y la gente en el pueblo, en las provincias, en las partes más alejadas, es pobre, sigue siendo pobre. En el Cusco mismo vemos que cuánto de dinero entra por los turistas. Entran millones. Y si tú ves a los anexos, hay gente pobre. ¿A dónde se va todo ese dinero? Entonces eso siembra descontento en la gente. Claro, actualmente están tomando algunas medidas para contrarrestar el terrorismo, ¿no? A mí me parece que sí se ha avanzado bastante en estos últimos 20 años. Sí, claro que sí. Por ejemplo, están saliendo los condenados por terrorismo. ¿Qué opina al respecto? Pero si se ha cumplido su condena, si eso tienen derecho como cualquier otro ciudadano. Bueno, seguramente están saliendo, han recuperado su libertad porque ya se venció el plazo de su condena. Pero hay que tener mucho cuidado respecto a estas personas que no regresen a actividades, por ejemplo, como profesores, ¿no? Y ahí sí es muy delicado el tema. Para mí, que no salgan de la cárcel, o reforzar como dice el presidente, debe reforzar, sacar el ejército, reforzar la policía, ¿no? Lo que se tiene que trabajar más es trabajar en educación, ya sea en los colegios, en los barrios,
A mí me parece que lo primordial es que haya una buena educación, que los jóvenes de hoy conozcan toda la verdadera historia que pasó y no la historia que otros intereses quieren hacer que se conozca. Entonces solo así se evitará que haya el terrorismo, porque el peor terrorismo el peor terrorismo que puede haber es el terrorismo que implanta el miedo. Yo he estado en el ejército y he visto cuando había personas inocentes, solo porque tenían sus casas y los terroristas llegaban ahí, les obligaban a dar, que les den de comer. Entonces a ellos se les denunciaba por apoyo al terrorismo. Cuando llegábamos los del ejército también nos daban de comer. Entonces ellos se sentían entre la espada y la pared. Le doy de comer al terrorismo, le doy de comer a los soldados, y si no, entonces hay bastantes que están presos. Yo he visto y sé que hay bastantes inocentes presos por colaboración al terrorismo, cuando ellos no colaboraban, porque ellos les daban de comer porque tenían miedo que les maten. Yo creo que esas personas tienen que cumplir su sentencia, si cadena perpetua tienen que cumplirlo, ¿no? Después de eso sí, ya pues, ¿no? De acuerdo a su sentencia, ellos, si es cadena perpetua, tienen que quedar ahí. Pero si no, si lo han dado un año determinado, ya bueno, salen, pues, ¿no? La pregunta del día está en sus pantallas. Regresamos después de la pausa con lo prometido. ¿Qué tal, amigos? Regresamos con lo anunciado. Está con nosotros el congresista y general Marco Miyashiro. Encantado de tenerlo en el programa, general. Un saludo respetuoso a todos los televidentes del Pulso Parlamentario y a su disposición. Por favor, para cualquier muchas gracias. Congresista, esta semana, por segunda vez, se va a citar a Abimael Guzmán para que responda él y la cúpula senderista por el atentado de Tarata. Eso fue hace 25 años. ¿Qué reflexión le merece que un juicio tan importante se celebre 25 años después de este acontecimiento que marcó, digamos, al país hace 25 años? Este juicio, después de 25 años, como lo menciona, es verdaderamente una vergüenza para nuestro Estado peruano, ya que en su oportunidad aquellos que debieron defender al Estado peruano no lo hicieron y se allanaron ante la denuncia presentada ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Qué implicó eso, general? Implicó que todos los juicios que se habían llevado a cabo fueran llevados a cero. Y que además en los nuevos juicios no se podía imponer una condena igual, tenía que ser necesariamente menor. Es decir, ¿eso por qué? ¿Cuál fue la razón? Por cuestiones de derecho internacional. Ajá. Y por haberse allanado el Perú a los designios de la Corte Interamericana sin haber defendido al Estado peruano, de tal forma que esa mal llamada Comisión de la Verdad determinó que el Estado peruano era genocida, y cosa que jamás ha ocurrido. Quería traer a la reflexión otro aspecto precisamente con estos 25 años. Hace 25 años se capturó a Abimael Guzmán. Sin embargo, debido a esas nuevas sentencias, también los integrantes de su cúpula están cumpliendo ya condena de lo que han sido sentenciados a 25 años. Y es probable que muchos salgan en libertad en estos días. Eso es justamente uno de los puntos que queríamos tratar en el programa. Efectivamente, como usted remarca, están por salir muchos senderistas de la cúpula. ¿Qué, digamos, medidas, acciones por parte del Estado peruano, incluido el Congreso, que forma parte del Estado peruano, se han tomado para que estas personas que van a salir libres dentro de muy poco tiempo estén, digamos, vigiladas en el sentido de que no vuelvan a cometer los mismos actos que los llevaron a la cárcel? Lastimosamente, muy poco se ha hecho. Para contrarrestar esta mal llamada ideología, esta llamado pensamiento Gonzalo, que no es más que una doctrina que va a llevar a la muerte y destrucción, ha generado que ya el año 2012 se frustrara el intento de que el Movimiento por la Defensa de los Derechos Fundamentales, el Movadef, tratara de ser un partido político. Dicen que para insertarse en el ámbito legal
lo cual es totalmente falso. Luego cambiaron de nombre y se pusieron Fundet. Sin embargo, mientras que persigan y incentiven el llamado pensamiento Gonzalo, va a ser la misma cosa, Sendero Luminoso con otro nombre o con otra cara. A ver, hemos estado estudiando algunas encuestas y el público de esta generación, que digamos ya es bastante, ¿no es cierto? Casi es una mayoría electoralmente hablando, desconoce totalmente lo que fue Sendero Luminoso y lo que fue esta guerra contra el terrorismo. En su mentalidad, en su recuerdo, no existe eso. Entonces, quisiera que usted ha sido un actor importante del Estado para combatir el terrorismo, quisiera que le cuente a nuestro público qué cosa fue Sendero Luminoso, qué cosa es el pensamiento Gonzalo. Sendero Luminoso es una organización terrorista y lo que ha habido en el Perú es la azonada de una organización terrorista contra el Estado peruano. Y me refiero que surge en el año 80, gobierno de presidente militar, no. El 17 de mayo, el presidente general Morales Bermúdez, Belaunde, Alan García, Fujimori y incluso en el gobierno de Toledo, segundo gobierno de Alan García y en el de Ollantumala. Lo que ocurre es que en los libros de historia del Perú, en los libros de lo que ha pasado en el Perú, 20 años de sufrimiento del pueblo peruano han sido borrados y se han colocado simplezas y todavía esa mal llamada Comisión de la Verdad menciona que esto ha sido un conflicto interno. Claro, yo una vez era con Tertulio en una entrevista que nos hacían al doctor Bernales y a mí, y él decía que el término conflicto armado interno no era un término antojadizo que se les había ocurrido a los miembros de la Comisión de la Verdad, creo que él fue uno de los miembros, sino que es un estatuto de las Naciones Unidas, es decir, un nombre para ese tipo efectivamente de hechos. Entonces, lo que ellos simplemente hicieron es llamarlo, de acuerdo a los estándares internacionales, conflicto armado interno. ¿Eso se presta a algún tipo de confusión? Por supuesto que sí, porque dice que Sendero Luminoso es una organización política también. Pero a través de las Naciones Unidas se reconoce que toda organización que para lograr sus fines recurre al uso del terrorismo se convierte en una organización criminal terrorista. Por lo tanto, le pongo un ejemplo. Si una banda de asaltantes de banco ingresa a un banco y supongamos que la policía reacciona y ocasiona la muerte de los asaltantes, ¿es eso un conflicto armado urbano? No. Es la reacción del Estado para defender el orden interno. Es el imperio que tiene el Estado para ejercer la fuerza y eso es lo que ha hecho el Estado. El Estado peruano ha reaccionado ante la agresión de una organización criminal terrorista. ¿Qué denota, digamos, la palabra conflicto armado interno? ¿A qué equívocos nos puede llevar en la percepción, digamos, de la opinión pública? Que suaviza tanto los términos que puede ocurrir que ellos también se llamen guerrilleros. Y guerrillero es otra instancia que lo diferencia del terrorista. El guerrillero, para ser reconocido como tal, tiene que tener las armas visibles, tiene que usar uniforme, tiene que utilizar distintivos, ¿no? Pero en el caso de Sendero Luminoso, a través de sus 4 formas de lucha, la propaganda armada, el aniquilamiento selectivo, el combate guerrillero, el sabotaje, lo que querían era que a través del terror someter a la población, especialmente de la cordillera de los Andes y a través de todo el eje andino, cuando tengan dominado al campesinado, poder entrar a las ciudades. Y digamos, usted ha tenido una participación muy importante en derrotar a este movimiento. ¿Cuál fue su participación? ¿Mi participación? Se lo digo porque en las encuestas que se difunden, en las preguntas al público, la gente no tiene idea, o sea, las nuevas generaciones no tienen idea de lo que fue
el terrorismo, entonces no está en su ámbito, digamos, de su vida. Entonces quería que usted nos cuente, porque usted ha sido un actor principal, ¿cuál fue su participación? Bueno, mi participación data de los años 84, 85, 86, en que fui cambiado a la jefatura departamental de Huánuco y ahí me colocaron como destacado en el destacamento La Breña. Ahí realizaba actividades de inteligencia. Luego, a partir del año 87, he prestado servicios en la Dirección contra el Terrorismo, especializándome principalmente en combatir al movimiento revolucionario Tupac Amaru. El año 90, un gran policía, lástima que ahora esté en problemas, el coronel Benedito Jiménez, forma un grupo al cual le denominó Grupo Especial de Inteligencia. El GEIN, lo que se conoce como GEIN. El Grupo Especial de Inteligencia, GEIN, de la Dirección contra el Terrorismo, y a los pocos días me incorporo y soy el jefe de ese grupo especial. Hemos desarrollado trabajos que, a diferencia del anterior, es decir, ¿qué pasaba antes del año 90? Exactamente, queríamos saber eso. La policía tenía un rol reactivo, es decir, esperaban que ocurra un atentado terrorista para que la policía gran cantidad de concurra de inmediato y trate de detener a los sospechosos. A esa metodología le llamamos detener para investigar, porque detenido el sospechoso muchas veces no se sabía ni quién era. A partir del año 90, con este Grupo Especial de Inteligencia, cambia esta metodología y en vez de ser reactiva, se convierte en proactiva. Es decir, detectado el sospechoso, no se le detiene, se le observa, se le vigila, se le sigue. Y a través de esta vigilancia, observación y seguimiento, se trata de encontrar elementos indiciarios, evidencias que hagan de ese sospechoso un delincuente terrorista. Esta fase de observación, vigilancia y seguimiento es secreta. Luego venía la segunda etapa, que era la etapa intermedia, en donde todo lo actuado por la policía a nivel secreto de inteligencia se abría y se ponía en conocimiento del Ministerio Público. Esta anticipación que usted nos cuenta, digamos, estas dos fases, ¿no? La fase reactiva y la fase propositiva, esta nueva fase, ¿se puede aplicar hoy para los internos de terroristas que van a salir en libertad o no? O sea, hay una discusión legal y como estamos en el Congreso, es precisamente tal vez nuestro tema más importante, saber si es posible que estas personas que ya cumplieron su pena, que de alguna manera ya pagaron el delito por el cual fueron condenados, puedan seguir siendo sometidos a vigilancia, ¿no es cierto?, por el Estado a través de sus servicios de inteligencia, precisamente como una prevención para que no se vuelva a cometer un delito. ¿Eso es posible legalmente? Podría ser, pero solo a nivel de inteligencia. Téngase presente que ahora la policía ya no investiga. La que investiga es el Ministerio Público. Y a consecuencia precisamente de este nuevo Código Procesal Penal, es que la policía se encuentra atada de manos y tiene que comenzar a actuar solo previa apertura de una carpeta fiscal. Es decir, lo que usted nos dice es que hoy por hoy la policía no estaría en condiciones de investigar por sí misma o adelantarse, digamos, a un hecho que pueda de alguna manera involucrar a un liberado, porque ya cumplió su condena, por terrorismo. Por ejemplo, la señora Iparraguirre, ya se cumple su periodo, digamos, de carcelería y está por salir. Sí. Y la señora Iparraguirre, para que el público nos entienda, fue la persona, la segunda, ¿no es cierto? En la línea, exacto, y en la línea de mando era una persona muy importante, ¿no es cierto? Fue la persona que de alguna manera cubrió a Abimael Guzmán el día que fue arrestado, ¿no es cierto? Pero también ese día fue capturada otra mujer, que era Marta Guatay Ruiz. Así es. Marta Guatay Ruiz, no ese día, perdón, fue el 17 de octubre del año 92, era la que dirigía el Socorro Popular del Perú, que manejaba todo el conglomerado terrorista de Lima Metropolitana. Había superado al regional metropolitano. Y ella es la que ordena directamente
el asesinato de María Elena Moyano, por ejemplo, que se acaba de cumplir, el 15 de febrero. Efectivamente. El 16 de julio, el atentado de Tarata. Pero ella tenía una característica, no le ponía ninguna condicionalidad a los atentados. Bastaba que sea algo que favorezca a los fines de Sendero Luminoso, cometer actos de terrorismo para que la población se subyugue a ellos, era válido. Es por eso que los peores crímenes ocurren entre el 91 y el año 92. Ahora, como le estaba preguntando, la policía no tiene ningún instrumento legal para, digamos, prever a través de una labor de inteligencia cuando estas personas salgan, ¿qué están haciendo? ¿Eso es lo que nos trata usted de decir? Así es. O sea, mientras no haya una carpeta del Ministerio Público, ¿la policía no puede, digamos, realizar una labor de inteligencia? No, y más aún, la defensa de los derechos humanos va a decirnos que una persona que ha cumplido la condena, supuestamente ya ha pagado su deuda social, jurídica, y por lo tanto tiene plena libertad de accionar. Y precisamente por esa defensa de los derechos humanos es que muchos de los terroristas excarcelados que cumplieron la condena judicial, pero no cambiaron su mentalidad de tomar el poder a través de la violencia, han ocupado cargos en principalmente el Ministerio de Educación, por ejemplo. Y ahí es donde cambió todo. Es una acusación bien grave, general. ¿Usted tiene conocimiento de qué digamos, personas o personajes de Sendero Luminoso han recalado en el Ministerio de Educación? No solo tengo conocimiento, ha sido objeto de varios reportajes periodísticos y se ha incluso entrevistado a personas que, habiendo sido excarcelados, ahora se dedican a educar a niños. ¿Y qué medidas legislativas se pueden proponer para que estas situaciones, digamos, se reviertan? Es decir, para que la policía tenga efectivamente la autoridad para iniciar una pesquisa de inteligencia precisamente sobre personajes que han causado tanto daño. En otros países hay legislaciones que permiten ese tipo de indagaciones posteriores al, digamos, cuando el condenado ya ha sido liberado por el que se ha cumplido la sentencia. En el Perú no. ¿Y qué? Bueno, entonces en el Perú pregunto, somos demasiado respetuosos de los derechos humanos, pero no se está observando el otro lado de la medalla, que es la salvaguarda de la ciudadanía en general. ¿Y qué acciones entonces va a tomar el Congreso de la República? Bien. Porque las leyes las hacen los congresistas. Tengo usted presente, hace unos meses fue un escándalo público el hecho de que se construya un mausoleo. Así es. ¿No? En el distrito de Comas. Bien. Eso para mí y para muchos ciudadanos constituye apología, pero al punto de vista legal no lo es. Y ahora la apología al delito contra la seguridad pública ha sufrido tantas variables que para un fiscal, para un juez, va a ser sumamente difícil condenar a alguien por apología al terrorismo o contra la fe pública, o contra la seguridad pública. Pero eso se puede cambiar a través, digamos, de las leyes del Congreso. Es decir, el Congreso puede dictar un marco normativo, por ejemplo, para que la policía esté de alguna manera autorizada a hacer un seguimiento a aquellos que han cumplido su condena, pero que evidentemente no han abdicado del pensamiento a Gonzalo. En la Comisión de Inteligencia, de la cual soy presidente por este año, estamos pensando, planeando, estudiando una situación como la que usted plantea. Pero en el ámbito del derecho penal, también tenemos que ver cómo poder tipificar de manera unívoca, ¿no?, el delito de apología al terrorismo, porque eso es lo que hace el contacto, la propaganda, ¿no? Y para Sendero Luminoso la propaganda es el clavo que permite penetrar en la mente de los pueblos la idea revolucionaria, y eso tenemos que cambiarlo. El ministro, y en ese esfuerzo estoy.
Digamos, ¿cuáles son de alguna manera las líneas principales de lo que usted nos está diciendo? Ese esfuerzo de la Comisión de Inteligencia por hacer, digamos, esa legislación orgánica que permita de alguna manera a la policía tener la herramienta de hacer un seguimiento a estas personas. Claro, buscar una situación en donde se ponga en evidencia que existen corrientes subterráneas no visibles, porque ahora las organizaciones terroristas en muchos países han dejado de lado la dinamita, las balas, pero se están dedicando a la concientización política bajo un punto de vista maoísta y especialmente del pensamiento Gonzalo, para la defensa de la ecología, del medio ambiente, no a la minería y situaciones que va a hacer propicia las condiciones para exacerbar los conflictos sociales. El ministro del Interior, cuando sucedió este incidente, la quema de los peajes, ¿no es cierto?, hace un tiempo atrás, dijo que Sendero Luminoso estaba infiltrado en las acciones de violencia. Eso ha sucedido hace poco cuando la gente comenzó a protestar por estos peajes que cobraban más de la cuenta. Esa es una prueba, efectivamente, que Sendero Luminoso, a través de, digamos, de sus organismos de fachada, está, de alguna manera, vivo y está tratando de volver, ¿no es cierto?, a las andadas. Ve usted, a través de los medios de comunicación y en muchos reportajes, hemos visto que en la zona de los valles de los ríos Apurímac, Ene, Mantaro, están criando niños, preparándolos para la guerra. Están criando niños soldados. Y muchos dicen que esos remanentes terroristas en realidad no son terroristas, son traficantes de drogas. Yo preguntaría, ¿qué organización dedicada al tráfico ilícito de drogas se dedica a tener campamentos con niños uniformados, preparados para el combate en la selva? Esos señores es una avanzada armada que juega paralelo en las ciudades con la organización de estas llamadas agrupaciones políticas. O sea, esas agrupaciones políticas para usted son organizaciones simplemente de fachada. No tienen ningún tipo de, digamos, de compromiso con el Estado de Derecho, la democracia y ni participar en la democracia, porque precisamente ellos lo que quieren es organizarse. Y a este periodo se le llama la acumulación de fuerzas. ¿Usted cree que están en ese emprendimiento? Así es, ¿no? ¿Qué vendría después? Porque, digamos, como ya hemos pasado por estos hechos, más o menos sabemos qué viene después de eso. Bien, es que ya la historia nos lo enseñó en los años 80. ¿Qué fue lo que falló al principio de los años 80 como para que la historia pudiera volver a repetirse ya en el siglo XXI, lo que sería absolutamente trágico y lamentable? Correcto. Voy a darle dos partecitas. La primera es que mediante la acumulación de fuerzas llamadas políticas no terroristas, y efectivamente no realizan actos terroristas en estas agrupaciones de fachada, por ahora. Ellos ya tienen su contingente armado en la selva. En un momento dado, lo que hacen es lo que ocurrió en el año 80. Dan el llamado Gran Salto. Y pasan de ser una organización semilegal, una organización política casi normal, a convertirse en una organización terrorista. O sea, para que el público no se entienda, era un grupúsculo más de la izquierda que en esos momentos era, digamos, variopinta. Así es. Y de ahí dieron el salto ya... El gran salto. El gran salto, como se llamaba, el gran salto adelante a la lucha armada. A la lucha armada. Porque para ellos el fusil nace del poder. Y nada es imposible para quien se atreve a escalar las alturas. Por lo tanto, como es sin tiempos, ¿no?, ellos tienen todo el tiempo para poder planear y preparar el proceso de concientización mental, ¿no?, y sus bandas armadas que ya las tienen. Entonces estamos en esa lógica, hoy en el 2021, ¿estamos en qué fase? Estamos en la fase de acumulación de fuerzas. ¿Viene entonces después, o vendría después, según la lógica que manejan ellos? Lo que viene después es la agudización de las crisis internas. ¿Qué significa qué cosa exactamente? Principalmente la minería en toda la zona sur. O sea, crear conflictos. Crear conflictos sociales, pero conflictos sociales que ellos van a promover
para que haya muertes, ¿no? Entonces, si protestaron porque la minería debería cerrar, al día siguiente la marcha va a ser por la defensa de los derechos humanos de aquellos defensores de la ecología que fueron asesinados por la fuerza del orden, ¿no? Esa es la forma típica de agudización de la crisis para después ya venir a gran salto. ¿Qué ha fallado en la sociedad peruana para que nos encontremos a puertas de que estos terroristas que van a cumplir su condena dentro de poco sean liberados y nos encontremos en una situación, digamos, por lo menos los que hemos vivido ese fenómeno tan terrible, estemos de alguna manera preocupados? ¿Qué falló en la sociedad peruana? ¿Qué no hicieron bien los padres? ¿Qué no hizo bien el Estado? ¿Qué no hizo bien la sociedad? Es que, para terminar, porque ya nos queda muy poco tiempo. El año 80, cuando surgen estas organizaciones terroristas, el principal error que se comete es asignar solo a la Fuerza Armada, a la Policía Nacional, la lucha contra estas organizaciones. Cuando acá hay una instancia política que debe de desarrollarse de manera multisectorial, multidisciplinaria, de manera integral. Es decir, acá no se ha hecho, después de que el terrorismo de alguna manera fue vencido, cuando cayó la cúpula senderista, no se ha hecho ese trabajo. No se ha hecho ese trabajo, más bien todos los esfuerzos se han orientado a calificar al Estado como un Estado genocida. Una última pregunta, congresista. Muchas personas que nos están viendo malician, ¿no es cierto? Y dicen, bueno, lo que pasa es que el fujimorismo siempre trata de vender el asunto del terrorismo porque evidentemente durante el periodo del expresidente Fujimori se venció al terrorismo. Sin embargo, eso ya no es un tema que le interese al gran público ni un tema que esté en la agenda nacional. ¿Usted qué tendría que decir ya para terminar? Sí, lo que tendría que decir es que no solamente tenemos esa amenaza local, también tenemos la amenaza del terrorismo internacional. Y vean ustedes que en los últimos meses del año pasado, acá nomás, ¿no?, los actos terroristas han sido cometidos por una o dos personas. Esa modalidad de terrorismo extremista, ¿no?, con carácter religioso, un trasfondo religioso tiene, es cometido con la modalidad del lobo solitario. Y de eso también tenemos que cuidarnos. Muchas gracias, congresista Marco Miyashiro, por estar aquí. Muchas gracias a usted por la entrevista.